El soldado de plomo. Había una vez 25 soldados de plomo que se parecían unos a otros como hermanos porque habían sido fundidos en el mismo viejo molde. Llevaban un hermoso uniforme azul y rojo, el fusil al hombro y mantenían la cabeza erguida. Estaban metidos en una caja estrecha, uno junto al otro, y esperaban. Las primeras palabras que oyeron en este mundo cuando alguien levantó la tapa de su caja fueron ¡soldados de plomo! El chiquillo, que había recibido los 25 soldados como regalo en el día de su santo, los sacó enseguida de la caja y los colocó en fila sobre la mesa. Todos los soldados eran exactamente iguales, tan iguales que se les confundía, pero uno era algo distinto. Solo tenía una pierna porque lo habían fundido el último y no había habido suficiente plomo. No obstante, se mantenía tan firme sobre su única pierna como sus compañeros sobre las dos, y fue él, precisamente, el que alcanzó la celebridad. El niño había colocado los soldaditos de plomo sobre la mesa, junto a muchos otros juguetes, pero el más bonito de todos era un pequeño castillo de cartón. Delante, rodeado de arbolitos, un pedazo de espejo representaba un lago, en el que nadaban y se reflejaban unos cisnes de cera. Era precioso. Por las abiertas ventanas se veía un salón, y si alguien se acercaba mucho, su aliento hacía mover las hojas de las ventanas y las ramas de los árboles. En la entrada del castillo había una muñeca graciosísima que llevaba un vestido de muselina verde y en el pecho prendida una rosa de lentejuelas. La muñeca mantenía los brazos en alto y levantaba con gracia un pie, con el cual daba a entender que era una bailarina. El soldado, que no veía más que una pierna, se alegró mucho porque creyó que tenía una sola, como él. Es la mujer que me conviene, pensó el soldado de plomo, pero es demasiado distinguida. Vive en un castillo y yo en cambio solo tengo una caja que comparto con otros 24 y no es lugar adecuado para ella, pero la quiero conocer. Se echó detrás de una caja de rapé y desde allí pudo contemplar a gusto a la señorita de papel que continuaba sosteniéndose sobre una sola pierna, sin perder el equilibrio. Cuando se hizo de noche y llegó la hora en que el niño debía acostarse, alguien puso a los soldados en la caja y solo uno, el 25º, quedó olvidado detrás de la caja de rapé. Cuando todos los hombres se fueron a dormir y reinó el silencio, los juguetes empezaron a divertirse por su cuenta, jugando a visitas, a pelota y a muchos otros juegos. Hicieron mucho ruido y los soldados de plomo se movían nerviosos en su caja porque querían tomar parte en los juegos, pero no podían levantar la tapa. Los polichinelas daban volteretas, el pizarrín chirriaba encima de la pizarra. Armaron tanto jaleo que el canario acabó por despertarse en su jaula y empezó a recitar poesía. Los dos únicos que no se movieron fueron la bailarina y el soldado. Ella sobre la punta de un pie y con los brazos tendidos, él firme sobre una pierna sin apartar los ojos de la muñeca. En aquel momento el reloj dio las 12 y la tapa de la caja de rapé se abrió de repente, pero no había rapé en ella, sino un gnomo negro con un resorte que le hizo salir disparado hacia arriba. ¡Soldado de plomo!, exclamó el gnomo. ¡No mires lo que no te importa! Pero el soldadito hizo como si no hubiese oído nada. Está bien, ya verás lo que pasará mañana, añadió el gnomo y empezó a saltar como si se alegrara por lo que había de suceder al día siguiente. Cuando el niño se levantó por la mañana, cogió al soldadito de plomo y lo puso en la repisa de la ventana, que, empujada por el viento o por el enanillo, se abrió de pronto y el pobre soldadito cayó a la calle desde el tercer piso. Fue una caída horrible. Quedó de cabeza con la pierna al aire y con la punta de la bayoneta clavada entre las losas de la calle. La camarera y el niño fueron corriendo a buscarlo, pero aunque estaban tan cerca que casi lo pisaban, no lo encontraron. Si hubiese gritado, ¡aquí estoy! ¿No me veis?, le hubiesen descubierto enseguida, pero no le pareció correcto gritar vistiendo uniforme. Para colmo empezó a llover, cayó un verdadero chaparrón y la camarera y el niño se volvieron a casa y el soldado de plomo se quedó allí. Cuando cesó la lluvia, pasaron 2 golfillos. ¡Fíjate, un soldado de plomo!, exclamó uno de ellos. Le meteremos en una barca y dejaremos que vaya por el agua. Hicieron una barca con una hoja de periódico, colocaron en ella al soldadito y lo dejaron a merced del agua de lluvia que corría por el arroyo. Le siguieron corriendo muy alegres. La barca de papel subía y bajaba, dando saltos, girando a veces con tanta violencia que el soldado temblaba de miedo, pero a pesar de todo se mantuvo firme.
mirando al frente con el arma al hombro. De pronto, la corriente le arrastró hacia una alcantarilla tan oscura como la caja que había estado encerrado con sus compañeros. ¿A dónde me llevará?, pensó el soldadito de plomo. Me parece que el gnomo negro es el responsable de lo que me está pasando. Si al menos estuviese conmigo aquella hermosa muñeca, poco me importaría la oscuridad. Entonces apareció una rata de agua que vivía en la alcantarilla. ¿Algún permiso para circular por aquí?, preguntó. Dámelo. Pero el soldado de plomo guardó silencio y agarró el fusil con más fuerza. No tenía ningún permiso. La barquita siguió adelante y la rata la siguió nadando. Rechinaba los dientes y les gritaba a las pajas y a las maderas que flotaban en la alcantarilla. Dámelo. No ha pagado los derechos de entrada ni ha enseñado el pase. La barquita llegó a un lugar donde la corriente era más impetuosa y apartaba con violencia las pajas y los maderos, y pronto el soldado descubrió ante sí el lugar donde terminaba la alcantarilla y vio la clara luz del día, pero oyó también un sonido atronador, capaz de asustar al más valiente. Aquel desagüe desembocaba en un gran canal y a partir de aquel momento el viaje se volvía tan peligroso para el soldadito como si uno de nosotros quisiera bajar por una cascada. Estaba tan cerca que ya no le era posible detenerse. La barca salió despedida. El soldado se mantuvo tan firme como pudo, porque no quería que nadie pudiera decir que había cerrado los ojos por el miedo. La barquita giró 2 veces sobre sí misma, se fue llenando de agua y empezó a hundirse. El papel se mojaba. El soldadito de plomo estaba con el agua al cuello y pronto empezó a subir hasta cubrirle la cabeza. Entonces pensó en la pequeña y graciosa bailarina a quien no volvería a ver más y le pareció oír: vete, vete, soldado, la muerte te espera ya. Luego el papel reblandecido se hizo pedazos. Un remolino engulló al soldadito de plomo y en aquel momento un pez se lo tragó. ¡Qué oscuridad había en el vientre del pez! Era más oscuro que la alcantarilla y más estrecho que la caja con sus 24 compañeros, pero el soldado se mantenía firme, sin dejar ni un momento el fusil, y no se movía. El pez dio vueltas nadando, hizo unas contorsiones rarísimas y por fin se quedó quieto. De pronto pasó por él algo como un relámpago. Apareció la luz del día y una voz gritó: ¡El soldado de plomo! Alguien había pescado al pez y lo había llevado al mercado. Allí le compró la camarera que lo llevó a casa. En la cocina lo abrieron por la mitad con un cuchillo y apareció, tieso como una vela, el soldado de plomo. «¡Quiero que lo vean!», exclamó la camarera y lo llevó al comedor. Lo pusieron encima de la mesa y ¡qué cosas tan raras ocurren! Era la misma habitación donde estaba antes, la misma donde había visto por primera vez el hermoso palacio de cartón que seguía allí y a la pequeña muñeca de papel, todavía sobre un pie y con el otro levantado en el aire, que había permanecido impasible. El soldado se sintió emocionado. Hubiese querido llorar lágrimas de plomo, pero eso era impropio de un militar. La miró. Ella le miró también, pero no se dijeron nada. De pronto, el niño cogió al soldado de plomo y lo tiró a la estufa. Así, sin motivo alguno, tal como lo hacen muchas veces los niños. El soldado cayó sobre las llamas, sentía mucho calor, pero no sabía si era debido al carbón o al fuego de su amor. No distinguía los colores, ni el hermoso rojo ni el azul del fuego. El dolor era terrible, pero él apenas lo advertía. Estaba casi inconsciente, pero no sabía si la inconsciencia era debida a la fatiga del viaje o a sus preocupaciones. De pronto, el soldadito de plomo miró a su pequeña dama y ella le miró a él. Fue en aquel momento que sintió que se derretía, pero continuó con su fusil al hombro como un buen soldado. Entonces se abrió una puerta y una ráfaga de viento envolvió a la bailarina, que volando por el aire con su delicado vestido verde fue a parar a la estufa, junto al soldado de plomo, y quedó envuelta por las llamas y reducida a ceniza. El pobre soldadito de plomo ya no pudo resistir. Se fundió en un montoncito de plomo y cuando a la mañana siguiente la camarera sacó la ceniza de la chimenea, encontró en ella un pequeño corazón de plomo. De la pequeña bailarina solo quedaba la rosa de lentejuelas completamente ennegrecida por el fuego.